Vayamos pues a las cosas más importantes, vayamos a la salud, vayamos a la emergencia sanitaria y vamos a recibir, como lo habíamos anunciado, al presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Está con nosotros el doctor, el docente Julio Pontet. Hola Julio, buen día y bienvenido. Hola, buenos días. Gracias Te- por llamar. Gracias a vos por recibirnos, Julio. Tengo una duda acerca de cuál es la sílaba tónica de tu apellido. Es Pontet porque es de origen francés. Bien, lo decía bien, pero en un momento tuve la duda. Bueno, incluso hoy has estado, hace días que tanto la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, bueno, vos en carácter presidente, han hecho saber de la manifiesta, de la explícita preocupación que tienen acerca de los datos vinculados al avance del COVID. Y aunque para vos pueda significar llover sobre mojado, déjame, déjame que te pregunte algunas cosas, repito que para vos son demasiado obvias. Cuando esto arrancó un año atrás, y te pido por favor, doctor, que me corrija si le erro el cochazo, cuando esto arrancó un año atrás, yo recuerdo que se hacía especial hincapié cuando todos, el público en general, pero también ustedes, los médicos, las agencias internacionales, los gobernantes, ni hablar, la política, la academia, cuando todos estamos atravesados por tantas dudas y tantas incertidumbres, recuerdo que un asunto sobre el que se hacía mucho hincapié viendo la experiencia, por ejemplo, en Europa y algunos países del continente, era lo que tenemos que hacer busca como subrayado central objetivo la no saturación del sistema de salud. Yo recuerdo que esa era como una obsesión. ¿Para qué? Y esto desembocaba en lo siguiente, para que no tengamos que elegir a quienes conectamos y a quienes no, y dicho esto en otra lengua, para que no tengamos que decidir arbitrariamente, por ende, quién vive y quién muere. ¿Era así? Pregunto. ¿Ahora está cerca de ser así? Bueno, era así como primera preocupación, pero porque lo que pasó, para dar un ejemplo concreto, en el norte de Italia, fue que hubo un incremento de 500 casos necesitando CTI en 2 semanas. Con lo cual el sistema se desbordó, no hubo tiempo para afrontar esa locura y entonces quedaban pacientes inevitablemente esperando cama en CTI o teniendo que ser trasladados a otros lados, incluso se trasladaron no solo a otras regiones del país, sino a otros países. Alemania recibió pacientes de Italia que necesitaban cuidados. Eh, la otra parte de tu pregunta, si ahora estamos así, todavía no estamos así. En este momento la situación se tensa, pero justamente uno de nuestros deberes y desde nuestra sociedad somos proactivos en ese sentido, es el de tratar de prevenir esto y por tanto avisar con tiempo, y de ahí es que salen las proyecciones ahora y antes los planes de contingencia que hemos estado escribiendo y colaborando en hacer con el propio Ministerio de Salud Pública y con las actividades colaborativas con otras sociedades científicas. Esto ha llevado a irse en el correr de los meses, irse preparando y ir mejorando tanto en la estructura como en los procesos asistenciales y en la preparación de los recursos humanos. A ver, Julio, yo sé, repito que para vos, y además debes estar cansado ya No, de adelante. decirlo una y otra vez. Me gustaría, si estamos cerca de esa peligrosa tensión, que nos vuelvas a decir de qué modo podríamos contribuir o qué habría que hacer para destensarlo. Pero antes, Bien. ¿dónde estamos al día de hoy en cuanto a los números y cuál es el horizonte ese cada vez más cercano que deberíamos preocuparnos y por qué? En cuanto a los números, estamos primero
Estoy teniendo algún problema en la, para en la conexión, doctor. entrar de lo general. Avísenme, compañeros de la radio, si el problema de la conexión es de Julio o es mío. A ver, Julio, ahora que me parece que se corrigió. Me decías porque no logramos escuchar tu respuesta. Sí, yendo de lo general a lo particular, estamos en el peor momento de toda la pandemia, si de Uruguay estamos hablando. Los números así lo dicen objetivamente, el número de casos activos, el número de pacientes internados, en cuidados críticos en particular. Y ahora, desde el 10 de marzo para acá, el ascenso de la curva de pacientes internados ha seguido una curva prácticamente lineal, como muestra alguna gráfica que publicamos ayer, Sí. y que por lo tanto puede predecir que el futuro cercano, en las próximas 2 semanas, solo puede ser peor. La otra parte de tu pregunta era qué hacer, algo así, ¿verdad? Claro, porque hablabas de la tensión. Bueno, ¿cómo destensar? Sí, sí. Acá esto tiene dos grandes partes, y si lo podemos esquematizar. Una de las medidas lógicas que inmediatamente se piensa es, si aumenta la cantidad de pacientes, aumentemos la cantidad de camas, aumentemos la capacidad asistencial. Eso, que esquemáticamente es sencillo de decir, en el caso de la terapia intensiva es extremadamente complicado hacerlo rápido. De hecho, en estos meses aumentaron la cantidad de camas y hemos aumentado la capacidad asistencial. Eso ha amortiguado los porcentajes de ocupación. Si ustedes miran, hubo un pico de casos en enero, ¿se acuerdan? A mitad de enero, Claro. y sin embargo los porcentajes de ocupación de camas no cambiaron nada. ¿Por qué? Porque se adecuó los criterios para utilizar el CTI, por ejemplo, con el feriado quirúrgico, se aumentó la capacidad total del sistema y eso permitió amortiguar mucho los índices de ocupación. El tema es que eso está llegando a su capacidad límite. Si queremos aumentar más, deberíamos pasar a tener el uso de camas que habitualmente no son CTI. Otros sectores, por ejemplo, camas de los IMAE, donde se hacen procedimientos altamente especializados, o, por ejemplo, camas de cuidados posoperatorios que habitualmente no son CTI, pero que tienen equipamiento. La otra parte de la respuesta del qué hacer es que inevitablemente se impone a tomar medidas a nivel de todos los actores sociales para bajar la transmisión comunitaria del virus, la transmisión persona a persona, porque en definitiva esto, sin ser reduccionista, pero esto en último sentido es que el virus se transmite de un ser humano a otro ser humano. Sí. Entonces, todo lo que favorezca toda actividad, sea social, sea formal o sea informal, que favorezca la transmisión del virus, está tendiendo a hacer una peoría progresiva de esta situación. Entonces, ahí creo que tenemos para todos los actores de la población, en todos los niveles, tienen que hacer un cambio para que esto no siga aumentando esa transmisión comunitaria. Este cambio implica nuevas conductas a propósito de las conductas. Quiero decir, para decirlo claramente, Sí, movilidad. sí, sí. Sí, por ejemplo, ahí está en nuevas conductas que cada uno desde su rol tiene que, a nosotros y a las otras sociedades científicas nos parece que cada uno desde su rol tiene el deber de ajustar, porque si no, esto va a terminar en las consecuencias que estamos avisando, ¿no? Y eso va a terminar indudablemente en más fallecidos, en más internados, y cuando el sistema, el riesgo de saturación que tú decías, capaz que, por eso, capaz que para nosotros es obvio y
y lo repito porque tú querías aclarar cosas que de repente parecían obvias. Cuando hablamos de saturación del sistema implica dos cosas, que lo peor es que queden pacientes sin poderse atender. Dicho de otro modo, pacientes que no puedan ingresar a CTI, pero por su gravedad lo necesitan. Y lo otro es que demoren mucho en poderse atender porque al estar el sistema cercano a la saturación, el lograr un cupo libre lleva su tiempo y el paciente tenga que esperar demasiado para ingresar. Y esas son las dos cosas que pueden jugar después en un peor resultado que debería tener. O sea, demorar... Perdón, Sí. demorar... ¿Por qué no? Sí, dale. Adelante tú. No, el tema, otro concepto importante que nosotros queremos transmitir es que en CTI, en realidad es la punta de un iceberg, ¿no? Porque nosotros tenemos solo un pequeño porcentaje de los positivos, 1.1%, redondeando 1%. Pero ¿qué pasa? Nosotros, esa película es la de los positivos de 8 o 10 días atrás. Porque los que están ingresando hoy por COVID se contagiaron una semana o 2 semanas atrás. Entonces, si ayer, hoy, tenemos el peor, eso es por la evolución de la enfermedad, ¿verdad? Que empieza con síntomas leves y después en algunos se va agravando progresivamente. Entonces, si yo hoy tengo el máximo número de positivos, de casos activos, sé que dentro de 1 o 2 semanas de ese grupo va a haber un mayor número todavía de pacientes en CTI, porque de esos que hoy son positivos... 1,1%. Claro, entonces, pero es una película que nosotros la vemos con un retraso de 8 o 10 días y por tanto sabemos cómo se viene. De los que han dado positivos hoy, sabemos que 1% de esos uruguayos van a ingresar en CTI la semana que viene o la otra, y parte de esos van a morir. Y capaz que ahora están en un simple positivo, ¿no? Están en su casa, están... Claro, y desde esa perspectiva, en un momento, yo recuerdo cuando empezaron a aumentar los casos positivos, y no necesariamente ese aumento se vio reflejado de inmediato, por lo que acabas de aclarar, en los CTI, en el aumento de personas en CTI. Yo recuerdo que desde una mirada seguramente carente de información o de información o de formación científica, me acuerdo que sosteníamos, ¿será que ahora personas más jóvenes, en la medida que aumenta la circulación del virus, personas más jóvenes contraen la enfermedad y estas, cualquiera podría entenderlo, no necesariamente necesitan tanto, o el porcentaje definitivamente de los jóvenes que tenga que sí o sí ir al CTI, uno tiene la casi convicción de que va a ser menor. Sin embargo, esa pareció una falsa buena alarma, ¿no? No sé cómo expresarlo. Sí, eso se transmitió en que al inicio de la pandemia, en otros países, el 5% de los enfermos ingresaban a CTI. Cuando aumentó la capacidad de detección, ese porcentaje fue bajando. Claro. Al inicio en nuestro país, aproximadamente 2% de los positivos ingresaban a CTI, y ahora, por lo que tú decís, esa cifra está más cercana al 1%. Claro. Pero ¿qué pasa? El aumento total de casos termina permeando siempre hacia edades mayores por contagio y a algunos jóvenes que caen igual, aunque sean relativamente sanos o relativamente jóvenes, gente de 50 años. Entonces, siempre el aumento total de casos te lleva a un peor resultado. Entiendo. En ese contexto, volviendo al esquema A que vos dijiste, esto se soluciona. Hay dos herramientas que además lucen como de sentido común. Empezamos a modificar conductas, empezamos a modificar movilidad. Sobre esto un breve paréntesis, doctor Julio, que me gustaría que nos aclararas, porque incluso para que me corrijas buenamente lo digo, yo creo que este es el momento en que menos nos tiene que interesar
tener la razón, ¿se entiende? Sino Sí. abordar soluciones. Pregunto lo siguiente, se insiste mucho, y entiendo la lógica, de que hay que reducir la movilidad. Y yo ante eso digo, más que reducir la movilidad, ¿no habría que reducir la conducta? Y razono por el absurdo para que me corrijas. Supongamos que en efecto logramos reducir la movilidad en un 50%. Eso sí, los poquitos que aún salen, se dan besos entre ellos, comparten el mate, salen sin tapabocas, y todo implicaría que el número de la transmisión igual sería muy alta. Y por el absurdo razonando al revés. Supongamos que los 3 millones salen todos a la misma vez, van al fútbol, al carnaval, a la milonga, eso sí, mantienen distancia, mantienen la higiene, usan tapabocas y se dan besos por seña. Ahí tendríamos también resultados satisfactorios. Lo estoy grosereando, lo advierto, pero es para que nos pongas en el justo medio. Sí, pero el razonamiento es correcto. ¿Cuál es el tema? De que justamente de las conductas, o sea, por eso yo hablaba de disminuir la transmisión viral, no hablaba de disminuir la circulación. Pasa que disminuir la circulación te baja necesariamente, si los que circulan menos, baja la oportunidad del virus de transmitirse. Pero por supuesto que el siguiente escalón a ese razonamiento es todas las actividades que se hacen con un protocolo y con cumplimiento de protocolos, la transmisión viral ha sido baja. Y eso lo demuestra porque todo lo que ha sido protocolizado no ha sido en general foco de contagios. Y cuando hay foco de contagios, la mayoría de las veces no se han cumplido los protocolos. Claro. Eso se ve incluso hasta a nivel laboral, porque cuando hubo contagios, o a nivel familiar, por supuesto, ¿no? Por eso en algún momento los contagios intrafamiliares fueron los focos mayores, porque uno está con su hermano, con su madre, con su hijo, y no anda con un tapaboca y a más de 2 metros de distancia, adentro de casa. Entonces, obviamente, se dio lugar a que la conducta, como tú decías, fuera un causal de focos de transmisión viral. Dos últimas antes de despedirte. Todo esto, vos señalaste, te escuché ahora, creo que fue en Canal 10, pero no estoy seguro, seguramente lo dijiste más de un sitio, que una peculiaridad que expone, que exhibe esta emergencia sanitaria es que muy probablemente por primera vez en la historia el CTI del área no metropolitana está más angustiado que el CTI metropolitano, ¿no? Eso en los hechos, ¿en qué se puede traducir? Que el gran riesgo de saturación lo veamos primero en el interior que en el área metropolitana. Bueno, es una realidad que ya estamos viendo. Ha habido, digamos, por decirlo de alguna manera, focos de saturación que por ahora han sido puntuales, que no han sido transitorios, pero el riesgo es que haya una saturación permanente. Entonces, ya esa unidad que está saturada deja de ser un recurso de asistencia para la zona. Ha habido unidades saturadas por unas horas que se han ido descongestionando con la labor de coordinación intersectorial e interinstitucional, ¿no? E interdepartamental también. Todo esto, Sí, sin embargo... sin duda el noreste es el problema donde empezó más esta situación de tensión. Eso está clarito y se deduce igual de los números generales que todos los días maneja el SINAE, ¿no? Todo esto, doctor, cae en el momento donde, cito como fuente diario El País, Uruguay llegó al 1.000.000 de inscriptos para la vacunación. Esto es 1/3 de la población. Se escribió. Sí. Esto luce, como se publicitó, y creo que bien, que es correcto, el comienzo del fin. Y cualquiera sabe que desde la perspectiva subjetiva, esta, que es una buena noticia, uno tiende a presionar a que dialogue con la mala noticia y que la corra. Y ahí quizás corremos un error estratégico, global y personal, ¿no?
Bueno, ahí está la aclaración. A ver, justamente hay que poner las cosas en su lugar. Obviamente que la vacunación nosotros la hemos recomendado y que haya una gran parte de la población que quiera vacunarse es una gran noticia. Ahora, hay un tema técnico, biológico. La inmunización de esa población va a tardar aún meses en lograrse. Es un tema hasta de logística, un tema de limitación física. Es obvio que 1 millón de uruguayos no se pueden vacunar esta semana. Entonces, hoy o mañana. Entonces, estamos con un buen ritmo de vacunación, pero eso va ligado a que necesariamente es un recurso que todavía necesita tiempo. Es el tiempo que no tenemos para la medicina intensiva, por lo que estuvimos hablando hasta ahora. Tú dices que abrazarnos de esta inocultable buena noticia, abrazarnos Sí. en demasía puede provocar un efecto equivocado, casi boomerang. No, o sea, puede provocar el efecto de que ya tenemos la solución hoy y esa no es la solución hoy. Es una solución de mediano y largo plazo, pero no es la solución de corto plazo, porque no vamos a estar inmunizados en 2 o 3 semanas a nivel colectivo. Bien. Para terminar, ahora sí, doctor, y muchas gracias. Dijiste hace un ratito que una persona, corremos el riesgo que una persona o bien no vaya al CTI o bien tenga que ir un poco más tarde. Esto implica, cualquiera puede entenderlo, que entonces la atención médica no es lo enteramente satisfactoria como hubiésemos querido. La pregunta es, por lo tanto, esa atención no del todo satisfactoria puede provocar fragilidad en la atención, fragilidad en la salud y por ende, pregunto, muerte. La pregunta es, en Uruguay, al día de hoy, por COVID o por la saturación del sistema, agrego, ¿alguien perdió la vida por atención algo insatisfactoria? No, al día de hoy, que nosotros sepamos, no. Ha sido necesario trasladar pacientes de una institución a otra, pero eso no pero ha sido trasladado en condiciones coordinadas con equipo especializado. Eso no ha condicionado por ahora malos resultados. Justamente las luces de alarma, no de alarmismo, sino de alarma, de aviso y buscando acciones preventivas, esa es la alarma y la diferencia con el alarmismo, se nos prenden porque queremos evitar eso que todavía no ha pasado y que sí ha pasado en otros países y sí ha pasado en Brasil, por ejemplo, ¿no? La dejamos por acá, Julio Pontet, y te invito a que más temprano que tarde, de pronto, si fuese necesario, volvamos a conversar, ¿sí? Estamos a las órdenes, un gusto, Alejandro. Un gusto, de verdad, y muchas gracias. Gracias de A verdad. las Sincera. órdenes. Hasta luego.